Regresé de viaje con el corazón tranquilo, pensando en mi nieta, en el olor a casa, en mi habitación tal como la había dejado. Pero antes de llegar a la puerta, vi algo que me hizo detenerme en seco, bolsas negras en la acera. No eran basura común. Eran mis cosas. Mis vestidos. Mis fotos. Los recuerdos de toda una vida tirados como si no valieran nada. La cerradura había sido cambiada. Mi nuera les dijo a los vecinos que yo no volvería. Que la casa ahora era de ellos. Que por fin todo estaba en orden. Sonreía, segura, caminando por un lugar que siempre había sido mío como si hubiera ganado una guerra silenciosa. Lo que ella no sabía, es que mientras ella celebraba mi ausencia, yo ya había tomado una decisión que cambiaría quién dormiría bajo ese techo esa misma noche. Porque hay algo que nunca debes hacer, subestimar a una mujer que construyó todo sola. Si esta historia ya te está diciendo algo, suscríbete al canal. Lo que viene es mucho más de lo que imaginas. Me llamo Elena Soler. Tengo 58 años, aunque a veces el espejo me devuelve 62 y otras veces 45, según la luz y según el día. Nací en Valladolid, en una familia que no tenía mucho pero que tampoco se quejaba demasiado. Mi madre era costurera. Mi padre trabajaba en una imprenta y volvía a casa con las manos manchadas de tinta y el ánimo intacto, lo cual, con el tiempo, aprendí a reconocer como una forma de nobleza discreta. Me enseñaron que las cosas se ganan. Que el esfuerzo no es opcional. Que el silencio tiene su propio idioma y que saber cuándo callar es una habilidad que vale más de lo que parece. Me vine a Madrid con 23 años y una maleta de cuero marrón que todavía conservo en el armario del pasillo, no por sentimentalismo excesivo, sino porque me gusta tenerla cerca. Me recuerda de dónde vengo. Me recuerda que llegué sin nada y que lo que hay hoy es consecuencia directa de lo que hice con ese nada. Trabajé durante años en una empresa de seguros, primero como auxiliar administrativa, luego como gestora de cuentas, luego como lo que uno se convierte cuando lleva décadas haciendo bien su trabajo, alguien en quien todos confían, a quien nadie promueve demasiado rápido porque ya no pueden prescindir de ella donde está. No me amargué. Me acomodé a esa verdad, ahorré con una disciplina que hoy calificaría de casi monástica, y tomé decisiones que nadie me recomendó pero que resultaron acertadas. La casa de la calle Naranjos la compré cuando Mateo tenía 16 años y yo llevaba 3 sola. Una casa grande para 2 personas, sí. Pero yo había aprendido a pensar a largo plazo. Había aprendido que la generosidad requiere estructura. Que no puedes dar lo que no tienes. Mateo creció siendo un niño bueno, de esos que no dan problemas en la escuela, que ayudan a cruzar la calle a los vecinos mayores y que sonríen con una facilidad que desactiva cualquier reproche. Era encantador. Lo sigue siendo, en cierto modo, aunque ahora veo ese encanto de manera diferente, no como virtud, sino como habilidad. Hay personas a las que el mundo les resulta fácil porque aprendieron pronto que una sonrisa abre más puertas que el esfuerzo sostenido. Mateo aprendió eso antes de los 20 años y lo aplicó con una consistencia que, si hubiera sido dirigida hacia otra cosa, habría sido admirable. Conoció a Valeria en una fiesta de cumpleaños de un amigo común, en un piso del barrio de Salamanca que yo no pisé nunca. Me lo contó de la manera en que me contaba todo, con entusiasmo, con detalles elegidos, con esa narrativa suya en la que siempre quedaba bien. Me dijo que era diseñadora, que tenía buen gusto, que era ambiciosa. Sonreí. Le dije que me alegraba. Y lo decía en serio, porque quería que Mateo fuera feliz, que encontrara a alguien que lo acompañara con honestidad. Lo que no preví, quizás porque no quise preverlo, es que hay personas que entienden la ambición como un derecho sobre las cosas ajenas. La conocí un jueves de octubre, en un restaurante del centro que ella había elegido. Era guapa, de ese modo deliberado que exige mantenimiento y atención constante. Se presentó con un apretón de mano firme y una sonrisa que llegaba justo hasta los ojos, pero no más allá. Hablamos de cosas superficiales durante la cena. Ella preguntó poco y observó mucho. Yo hice lo mismo, aunque ambas fingíamos no hacerlo. Cuando Mateo fue al baño, Valeria me miró directamente y dijo, con una naturalidad que todavía me resulta desconcertante,
Mateo me ha hablado mucho de su casa. Parece un lugar muy bonito. Espero conocerla pronto. No era un comentario sobre la arquitectura. Lo supe en ese momento. Y lo guardé, como guardaba tantas cosas, en ese cajón interior donde una mujer como yo almacena las verdades que todavía no está lista para usar. Se casaron al año siguiente. Una boda sencilla, en el ayuntamiento de Alcobendas, con un almuerzo después en un restaurante que eligieron ellos. Yo pagué parte sin que nadie me lo pidiera, porque así funciona la generosidad cuando viene del amor real, no espera reconocimiento. Lo que sí esperé, sin admitirlo entonces, fue reciprocidad emocional. Esa moneda que no tiene denominación y que, sin embargo, se nota inmediatamente cuando no está en circulación. Vinieron a vivir conmigo 3 meses después de la boda. Fue una decisión práctica, dijeron. El alquiler en Madrid era una barbaridad. Estaban ahorrando para algo propio. Yo tenía espacio de sobra. Era lo lógico. Y era lo lógico, en efecto. Pero lo lógico y lo sabio no siempre coinciden, y yo, que siempre me había preciado de distinguir una cosa de la otra, cometí el error de dejarme guiar por el primero cuando debía haberme detenido en el segundo. Los primeros meses fueron tolerables. Había roces pequeños, de esos que uno aprende a absorber cuando vive con otras personas, el volumen de la televisión, el horario de la lavadora, la manera en que Valeria reorganizaba el armario de la cocina sin preguntarme. Cosas pequeñas. Me decía a mí misma que eran cosas pequeñas. Carmen, que por aquel entonces venía 3 días a la semana a ayudarme con la limpieza, me miraba con esa expresión suya que no necesita palabras. Yo le sonreía. Ella suspiraba. Las dos sabíamos lo que el otro sabía, y las dos callábamos, cada una a su manera. Lo que sí notaba, y que no podía reducir a la categoría de pequeñez, era la manera en que Valeria me miraba cuando creía que yo no estaba prestando atención. Era una mirada de inventario. Como quien calcula el valor de lo que tiene delante y se pregunta cuánto tiempo más tendrá que esperar para reclamarlo. Yo conocía esa mirada. La había visto en reuniones de trabajo, en negociaciones de contratos, en personas que entran a una habitación pensando ya en cómo salir con más de lo que trajeron. Nunca esperé verla en mi propia casa, dirigida a mí, por alguien a quien yo había abierto la puerta con las manos limpias y el corazón sin reservas. Pero la vida tiene una forma particular de confirmar lo que uno intuye antes de estar listo para saberlo. Y yo estaba a punto de aprenderlo de la manera más brutal, y más definitiva, que pueda imaginar. Hay una diferencia entre tolerar y resignarse, aunque desde fuera parezcan lo mismo. La tolerancia tiene conciencia. Sabe lo que acepta y por qué lo acepta. La resignación, en cambio, es una rendición disfrazada de paciencia, y uno no siempre nota cuando cruza la frontera entre una cosa y la otra. Durante los primeros 2 años de convivencia con Mateo y Valeria, creí que toleraba. Hoy sé que, en muchos momentos, me resignaba. Y esa distinción, aunque tardía, es la que me permite entender todo lo que vino después sin odio, pero también sin excusas. Valeria era inteligente. Eso nunca lo negaré, porque sería injusto y porque la inteligencia, en sí misma, no es una virtud ni un defecto, depende completamente de para qué se usa. Ella usaba la suya para administrar los espacios. No los físicos, aunque también esos, sino los emocionales. Sabía exactamente cuándo mostrarse afectuosa con Mateo para que él quedara bien frente a mí. Sabía cuándo hacer un comentario amable sobre la comida que yo preparaba, de manera que sonara a reconocimiento pero supiera, en el fondo, a condescendencia. Sabía cuándo retirarse a su habitación justo antes de que una conversación se pusiera incómoda, de modo que era yo quien quedaba sosteniendo el peso de lo que no se había dicho. Durante el primer año, yo intenté construir algo real con ella. No una amistad forzada, no esa intimidad artificial que a veces se exige entre mujeres que comparten un apellido de manera indirecta, sino algo más honesto, una convivencia basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que las dos teníamos derecho a existir en ese espacio. Le propuse que cocináramos juntas algún domingo. Lo hicimos 2 veces. La tercera vez apareció con planes previos que nadie había mencionado. No volví a proponerlo.
Le pregunté por su trabajo, por sus proyectos, por las cosas que le importaban. Respondía con la precisión justa para parecer abierta sin serlo. Yo anotaba mentalmente cada respuesta, no por desconfianza, sino porque siempre he creído que las personas se revelan más en lo que no dicen que en lo que dicen, y Valeria era un manual entero escrito en silencios selectivos. Carmen lo veía todo con esa claridad tranquila que tienen las personas que no tienen nada que perder en una situación. Un martes de febrero, mientras fregaba los platos y yo tomaba café sentada a la mesa de la cocina, me dijo algo que no olvidé: doña Elena, esa mujer no la quiere aquí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que su hijo lo sabe y no dice nada. Yo no respondí de inmediato. Sostuve la taza con las dos manos, miré por la ventana el jardín que yo misma había plantado árbol por árbol, y después le dije, con más calma de la que sentía: Carmen, un hijo no siempre tiene el valor que una madre le imagina. Y eso también es culpa mía. Ella no dijo más. Siguió fregando. Pero el peso de esa conversación me acompañó durante semanas. Mateo era el eje sobre el que todo giraba, y al mismo tiempo era el punto más frágil de la estructura. Lo amaba, eso era indiscutible. Pero el amor no garantiza la lucidez, y yo había tardado demasiado en aceptar que mi hijo había construido su identidad de adulto sobre una serie de ficciones que nadie le había cuestionado porque a nadie le convenía hacerlo. Vivía en mi casa y lo presentaba a sus amigos como si fuera su casa. Usaba el coche que yo pagaba como si lo hubiera comprado él. Hablaba de sus planes, de sus inversiones, de sus proyectos futuros con una autoridad que no tenía ningún sustento real, y Valeria lo escuchaba y lo secundaba y los dos construían juntos una narrativa en la que yo era, en el mejor de los casos, un decorado amable del fondo. Recuerdo una cena con unos amigos suyos, un matrimonio joven del barrio de Chamberí que habían venido a casa por primera vez. Pusieron la mesa ellos, en mi comedor, con mis platos, y cuando llegué desde la cocina con la fuente, Valeria hizo una introducción que me dejó quieta en el umbral de la puerta: esta es Elena, la madre de Mateo. Lleva un tiempo viviendo con nosotros. Un tiempo viviendo con nosotros. En mi casa. En la casa que yo había comprado 30 años antes, que yo había pagado sola, que tenía mi nombre en cada papel que importaba. No dije nada en ese momento. Sonreí, dejé la fuente en la mesa, y me senté en mi lugar, que era el extremo, el que nadie elegiría si tuviera opción. Pero por dentro sentí algo que no era rabia todavía, era la confirmación de algo que ya sabía y que seguía sin querer nominar. El dinero era otra capa del asunto, y era la más difícil de hablar porque en esta familia, como en muchas familias, el dinero era una conversación que nunca se tenía de manera directa y honesta. Mateo había propuesto, cuando llegaron a vivir conmigo, que contribuirían con una cantidad mensual para los gastos comunes. Era una propuesta razonable. La acepté. Durante los primeros 4 meses, el dinero llegó con una regularidad que me tranquilizó. A partir del 5.º mes, empezaron los retrasos. A partir del 8.º, las explicaciones. A partir del primer año, el silencio. Y yo, que debería haber dicho algo desde el primer retraso, callé. Callé porque era mi hijo. Callé porque me decía que pronto mejoraría. Callé porque la alternativa, confrontar lo que estaba ocurriendo, me obligaba a reconocer que la situación era más seria de lo que quería admitir. Carmen sabía lo del dinero porque ella veía las cuentas. Nunca preguntó directamente, pero un día encontró en el cajón de la cocina una factura sin pagar del seguro del hogar y me la entregó con una expresión que no necesitaba comentario. La tomé, la puse en mi bolso, y esa tarde llamé a la compañía y la liquidé yo misma, como había liquidado siempre todo lo que importaba en esta casa. El segundo año fue peor que el primero, y no por ningún episodio dramático, sino por la acumulación. Hay una forma de desgaste que no se produce en momentos grandes sino en los pequeños, en la manera en que alguien ocupa el sofá y no se mueve cuando tú entras. En la manera en que la nevera amanece cada lunes casi vacía sin que nadie haya hecho la compra. En la manera en que los planes de la casa se deciden entre ellos dos y te son comunicados después, como si tu opinión fuera un trámite que hay que cumplir por cortesía pero que no cambiará nada. En la manera en que la risa de tu propio hijo, en tu propio salón,
suena lejana porque está orientada hacia otro lado. Me pregunté muchas veces durante ese periodo por qué no decía nada con claridad. Y la respuesta honesta, la que me cuesta más reconocer incluso ahora, es que tenía miedo. No al conflicto en sí mismo, que lo había manejado durante décadas en entornos profesionales sin pestañear. Tenía miedo a perder a Mateo. A que una conversación directa terminara en una fractura que él no supiera o no quisiera reparar. Tenía miedo a quedarme sola de una manera diferente a la soledad que ya conocía, esa soledad que yo había elegido y domesticado con los años. Esta otra, la soledad que viene del rechazo de alguien a quien has amado desde antes de que existiera, es de otra naturaleza. Y yo no estaba segura de tener fuerzas para sostenerla. Así que seguí callando. Seguí sonriendo en los momentos que no merecían sonrisa. Seguí regando mis plantas por las mañanas, tomando mi café en la cocina antes de que nadie más despertara, caminando por mi jardín en las tardes como si todo estuviera bien, como si la casa fuera todavía el refugio que yo había construido y no una especie de territorio disputado en el que yo iba perdiendo terreno sin querer verlo. Fue Carmen quien, sin proponérselo, me devolvió la claridad de una manera que no esperaba. Fue un jueves de noviembre, a las 10 de la mañana, cuando entró a la cocina con un gesto alterado que yo no le había visto nunca. Dejó el cubo del fregado en el suelo, se secó las manos en el delantal, y me dijo, con una voz que era una mezcla de rabia contenida y afecto genuino: «Doña Elena, he encontrado ropa de usted en bolsas de basura en el cuarto de la lavandería. Ropa buena. Con una nota encima que dice, para donar, punto». Me quedé inmóvil durante varios segundos. Después le pregunté quién había puesto la nota. Carmen no respondió con palabras. Me miró. Y esa mirada fue suficiente. Subí al cuarto de la lavandería. Las bolsas estaban allí, 4 en total, cerradas con el nudo impaciente de quien hace algo con prisa pero con convicción. Abrí la primera. Era ropa mía, en efecto. Ropa que yo había elegido con cuidado a lo largo de los años, algunas prendas con más de una década, no porque no pudiera comprarme cosas nuevas sino porque me gustaban, porque tenían historia, porque las cosas que duran merecen respeto. Las saqué una por una y las devolví a mi habitación sin decir nada. Aquella tarde, cuando Valeria llegó a casa y me encontró sentada en el salón con las bolsas vacías sobre la mesa, no dijo nada tampoco. Me miró un momento desde el pasillo y siguió hacia su cuarto. Y esa fue la primera vez que entendí, con una nitidez que ya no admitía interpretaciones, que lo que estaba ocurriendo no era un malentendido ni una torpeza ni una diferencia de costumbres. Era una declaración. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas, con esa calma tensa que precede a las cosas que ya se han decidido pero todavía no se han ejecutado. Yo observaba. Valeria también observaba. Mateo, como de costumbre, miraba hacia otro lado porque mirar hacia el lado correcto le habría exigido una valentía que todavía no había encontrado. Hubo una noche en que lo encontré solo en la cocina, a las 12, comiendo de pie frente a la nevera abierta, y me detuve en la puerta y lo miré y pensé que si en ese momento me hubiera dicho algo honesto, algo real, algo que no fuera la versión pulida de sí mismo que había estado vendiendo durante años, quizás las cosas habrían tomado un camino diferente. Pero me miró, cerró la nevera, me dijo que no podía dormir, y se fue a su habitación. Y yo me quedé en la cocina, sola, con la luz del fluorescente zumbando suavemente sobre mi cabeza, y me di cuenta de que llevaba meses esperando una conversación que no iba a llegar por iniciativa de nadie más que mía. Fue en esa cocina, aquella noche, donde tomé la primera decisión real de todo ese periodo. No una decisión dramática. No un ultimátum. Solo la decisión honesta y serena de dejar de esperar que los demás hicieran lo que era mi responsabilidad hacer. Había construido esa casa. La había pagado. La había llenado de vida durante décadas. Y me había pasado 2 años comportándome como si fuera una invitada en mi propio hogar, pidiendo permiso con el silencio para seguir existiendo en el espacio que era mío. Eso tenía que terminar. No con violencia, no con rencor, no con ninguna de esas reacciones que el dolor mal gestionado produce y que uno lamenta siempre. Sino con la misma firmeza tranquila con la que había construido todo lo demás, paso a paso, con claridad, con los documentos en orden,
con la conciencia de que el respeto que no se exige no se otorga. Mi hermana Pilar vivía en Barcelona con su hija pequeña. Hacía meses que me pedía que fuera a conocer a la niña, que acababa de nacer en septiembre con ese peso perfecto de los bebés que llegan sin complicaciones y llenan la habitación de un hospital con algo que no tiene nombre pero que todo el mundo reconoce. Yo había pospuesto el viaje porque no quería dejar la casa. Porque tenía la sensación, vaga pero persistente, de que algo podría ocurrir en mi ausencia. Pero aquella noche, de pie en mi cocina a las 12:15, tomé el teléfono y le escribí a Pilar que la semana siguiente estaría en Barcelona. Que quería conocer a la niña. Que necesitaba salir de Madrid un tiempo. Lo que no sabía entonces, lo que no podía haber calculado aunque lo hubiera intentado, es que esa decisión de ir a ver a mi sobrina recién nacida iba a ser el detonador de todo lo que Valeria llevaba meses planeando. Que mi ausencia era exactamente la condición que ella estaba esperando. Que había en su cabeza un plan que yo, con toda mi observación y toda mi intuición, no había visto en su totalidad, quizás porque una parte de mí todavía no creía que alguien pudiera llegar tan lejos. Pero llegaría. Y yo lo descubriría a 1000 kilómetros de distancia, con la voz de Carmen temblando al otro lado del teléfono y el ruido de fondo de la calle en Barcelona mientras sostenía en brazos a la niña que acababa de conocer. Hay momentos en los que la vida te exige ser dos personas al mismo tiempo, la que está presente, aquí, con los brazos llenos de ternura y los ojos llenos de ese asombro que solo producen los recién nacidos. Y la que está allá, ordenando los hechos, calculando los pasos, preparándose para lo que viene. Aquella tarde en Barcelona fui las dos. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguna de las dos estaba asustada. Barcelona tiene una luz diferente a la de Madrid. Es más suave, más horizontal, como si el sol llegara desde el mar con menos prisa y más intención de quedarse. Yo siempre lo había notado cada vez que visitaba a Pilar, pero aquella vez lo sentí con una intensidad particular, quizás porque llegué con los nervios más cerca de la superficie de lo que estaba dispuesta a admitir, y la ciudad me recibió con esa calma luminosa que tienen los lugares que no saben nada de tus problemas y por eso mismo te alivian. Pilar me esperaba en la puerta del edificio, en un barrio tranquilo cerca de Gracia, con ojeras de madre reciente y una sonrisa que no había cambiado desde que éramos niñas en Valladolid. Nos abrazamos en la acera durante más tiempo del que suelen durar los abrazos entre adultos que ya no tienen excusa para ser tan explícitos con el afecto. Pero ninguna de las dos dijo nada. A veces el cuerpo comunica lo que la voz no sabe ordenar. La niña se llamaba Sofía. Tenía 6 semanas y ese peso exacto en los brazos que hace que cualquier otra preocupación pierda proporción durante unos minutos. La sostuve con las 2 manos, en el salón de Pilar, con la tarde entrando por la ventana y los ruidos del barrio llegando desde la calle como un telón de fondo amable, y sentí algo que hacía tiempo que no sentía, la certeza de que había cosas en el mundo que importaban de verdad, que no eran negociables, que no dependían de ninguna estrategia ni de ningún cálculo. Una criatura recién llegada al mundo importa de esa manera. Sin condiciones. Sin matices. Pilar me preparó la habitación del fondo, la que daba al patio interior donde alguien había plantado una bugambilla que crecía sin que nadie le pidiera permiso. Me senté en la cama aquella primera noche, con la maleta sin deshacer todavía, y escuché el silencio de un piso que no era el mío y en el que, sin embargo, me sentía más en casa de lo que me había sentido en los últimos 2 años dentro de mis propias paredes. Eso me dijo algo. No supe exactamente qué, pero lo guardé. Los primeros 3 días en Barcelona transcurrieron con esa lentitud agradable que tiene la vida cuando uno se permite no tener agenda. Ayudaba a Pilar con la niña por las mañanas, salíamos a caminar por el barrio cuando el tiempo lo permitía, comíamos juntas en la cocina hablando de cosas que no tenían ninguna urgencia. Pilar me preguntó por Mateo y Valeria con la cautela de quien ya tiene una opinión formada pero prefiere esperar a que uno la diga primero. Yo le conté lo justo. Le dije que las cosas estaban complicadas. Que había tensiones. Que estaba tratando de manejarlas con calma. Pilar me escuchó, asintió, y después dijo algo que sonó simple pero que tenía mucho peso dentro. Elena, tú siempre has manejado todo con calma. A veces me pregunto si no es esa calma la que les permite a ciertos tipos de personas creer que pueden llegar más lejos. No respondí en ese momento.
Pero la frase se quedó conmigo, dando vueltas, buscando su lugar. La llamada de Carmen llegó un miércoles por la tarde, 4 días después de mi llegada. Yo estaba en el balcón de Pilar con una taza de manzanilla en las manos, mirando los tejados del barrio, cuando el teléfono vibró y vi el nombre de Carmen en la pantalla. Contesté sin prisa. Y desde el primer segundo supe, por el tono de su voz, que lo que iba a escuchar no era menor. Carmen habló despacio, eligiendo las palabras con ese cuidado que tienen las personas buenas cuando tienen que decir algo que saben que va a doler. Me contó que aquel mismo día, al llegar a la casa para su jornada habitual, había encontrado la cerradura cambiada. Que había llamado al timbre durante varios minutos sin que nadie respondiera. Que finalmente Valeria había abierto la ventana del primer piso y le había dicho, con una tranquilidad que Carmen describió como de alguien que lleva tiempo preparando esto, que sus servicios ya no serían necesarios. Que la señora Elena había decidido prescindir de su ayuda. Que no hacía falta que volviera. Me quedé quieta en el balcón. La manzanilla se enfriaba en mis manos. Escuché a Carmen con toda la atención que merecía, sin interrumpirla, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Cuando terminó, le pregunté con calma si había podido entrar. Me dijo que no, que la cerradura era nueva y que ella no tenía llave. Le pregunté si había visto algo desde fuera. Hizo una pausa breve y me dijo que sí, que en la acera, junto al contenedor de la esquina, había varias bolsas grandes de basura negra, y que en una de ellas había reconocido el marco de madera de la fotografía que yo tenía en el dormitorio, la de mis padres en su boda, la que yo había heredado de mi madre y que nunca había colgado en ningún otro sitio porque ese dormitorio era el único lugar donde tenía sentido. Cerré los ojos. Respiré. Y en ese momento, algo que había estado tensándose durante meses, quizás durante años, llegó por fin a su punto de quiebre. No con un estallido. Con una claridad fría y absoluta que es, en mi experiencia, mucho más definitiva que cualquier explosión de ira. Le dije a Carmen que no se preocupara. Le dije que aquello no era su culpa y que su trabajo conmigo no había terminado, que simplemente estaba interrumpido. Le dije que se fuera a casa, que descansara, y que no hiciera nada más por el momento. Que yo me encargaría. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y era verdad, aunque bien en ese instante significaba algo distinto a lo que suele significar, no tranquila, no cómoda, sino orientada. Con la dirección clara. Con la cabeza funcionando exactamente como necesitaba que funcionara. Pilar escuchó la conversación desde el pasillo, sin querer, y cuando colgué apareció en el umbral del balcón con una expresión que mezclaba la preocupación con algo que se parecía al reconocimiento. Le conté lo que había pasado. Lo conté todo, esta vez sin economizar, sin proteger a nadie, sin suavizar los bordes. Pilar me escuchó hasta el final, y cuando terminé me dijo una sola cosa: ¿tienes todos los papeles en orden? Le dije que sí. Que la casa estaba a mi nombre desde el principio. Que nunca había transferido nada, nunca había firmado nada que cambiara esa situación, porque nunca había tenido razón para hacerlo. Pilar asintió despacio y dijo: entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sabía. Lo había sabido en el momento en que Carmen me describió el marco de mis padres en una bolsa de basura en la acera. Pero saber lo que hay que hacer y estar lista para hacerlo son dos cosas distintas, y aquella tarde en Barcelona necesitaba unos minutos para dejar que la segunda alcanzara a la primera. Llamé a mi abogado esa misma noche. Se llamaba Rodrigo Fuentes, llevaba más de 15 años gestionando mis asuntos y era de ese tipo de profesionales que no te preguntan cómo estás antes de entender qué necesitas. Le expliqué la situación con precisión. Le dije que habían cambiado la cerradura de mi casa, que habían sacado mis pertenencias sin mi consentimiento, que había una persona viviendo en mi propiedad en contra de mi voluntad. Rodrigo me escuchó, hizo 2 preguntas concretas sobre fechas y documentación, y después me dijo lo que necesitaba escuchar: Elena, esto es una ocupación ilegal de su propiedad. Tiene todos los elementos para actuar de inmediato. ¿Cuándo vuelve a Madrid? Le dije que lo antes posible. Me dijo que él se encargaría de gestionar lo necesario para que cuando yo llegara, la situación pudiera resolverse con rapidez y con la autoridad que correspondía.
Aquella noche no dormí bien, pero tampoco de manera angustiada. Mi cabeza trabajaba con esa actividad ordenada que tiene cuando algo importante está en proceso. Repasé mentalmente cada documento, cada fecha, cada decisión que había tomado a lo largo de los años con respecto a esa casa. La compra. Las reformas. Los seguros. El registro de la propiedad. Todo estaba limpio, todo estaba claro, todo llevaba mi nombre con una solidez que ninguna cerradura cambiada podía alterar. Lo que sí me ocupó durante las horas de vigilia fue pensar en Mateo. En que había sabido, en cuanto había participado, en donde estaba el límite entre la complicidad activa y esa otra forma de culpa que consiste en no impedirlo. No tenía respuesta todavía, y no quise inventarla. Hay preguntas que solo se responden cuando uno está frente a la persona y puede mirarla a los ojos. Yo lo haría. Pero todavía no. Pilar me llevó al aeropuerto el viernes por la mañana. Fuimos en el metro, con la niña en el cochecito y el sol de noviembre entrando oblicuo por las ventanas del vagón. Sofía dormía con esa placidez completa de los bebés que todavía no saben que el mundo es complicado. La miré durante todo el trayecto y pensé que ojalá uno pudiera conservar algo de esa ignorancia sin perder la capacidad de aprender. Que ojalá la dureza de las cosas no fuera el único maestro disponible. En la puerta de embarque, Pilar me abrazó fuerte y me dijo al oído, llámame cuando llegues. Y Elena, no les expliques demasiado. Las personas que hacen lo que ella ha hecho no merecen una explicación larga. Le di la razón en silencio. Recogí mi bolsa de mano y entré al control de seguridad con la espalda recta y el paso firme, que es la única manera en que sé hacer las cosas cuando sé que lo que viene es importante. El vuelo fue corto. 1 hora y 10 minutos de Madrid a Barcelona, o de Barcelona a Madrid, que es siempre la misma distancia pero que según la dirección en que se recorre parece más larga o más corta. Yo la noté breve. Pedí agua, no tomé nada más, y estuve mirando por la ventanilla los campos de Castilla que aparecían bajo las nubes con esa austeridad suya que siempre me ha parecido hermosa, esa manera que tiene la meseta de no pedir perdón por lo que es. Rodrigo me había enviado un mensaje antes de embarcar. Me decía que había hablado con la comisaría correspondiente, que habían verificado mi titularidad sobre la propiedad, y que habría un agente disponible para acompañarme cuando llegara a la casa si yo lo consideraba necesario. Lo consideraba necesario. No por miedo, sino por limpieza. Quería que todo ocurriera dentro de lo que la ley establece, sin ambigüedades, sin espacio para interpretaciones que después pudieran complicar lo que debía ser simple. El taxi me llevó directo desde Barajas. Era media tarde, el cielo sobre Madrid estaba encapotado con esas nubes bajas de noviembre que hacen que la ciudad parezca más gris y más seria de lo que realmente es. Cuando el taxi dobló por la calle Naranjos y vi mi casa al fondo de la acera, con la fachada de siempre y el jardín visible desde la verja, sentí algo en el pecho que no era exactamente emoción pero que tampoco era neutralidad. Era pertenencia. La clase de pertenencia que no necesita ser demostrada porque está inscrita en todo, en los años, en el esfuerzo, en los papeles, en la memoria de cada cosa que uno ha construido con sus propias manos. El agente ya estaba esperando en la acera, de paisano, discreto, con ese modo profesional de estar presente sin imponer. Me saludó con corrección. Le expliqué brevemente la situación, aunque Rodrigo ya le había dado el contexto necesario. Caminamos juntos hasta la puerta. Llamé al timbre. Hubo un silencio de casi 1 minuto. Después se escucharon pasos al otro lado, y la puerta se abrió. Valeria apareció en el umbral con una expresión que tardó exactamente 3 segundos en transformarse. Los primeros 2 segundos fue la expresión de alguien que espera una cosa y recibe otra. El tercero fue el momento en que vio a la gente a mi lado, y en ese instante su cara hizo algo que yo no olvidaré fácilmente, perdió su estructura. No de manera dramática, no de la manera en que ocurre en las películas, sino de esa forma más sutil y más real en que una persona pierde la compostura cuando comprende que lo que creía controlado no lo estaba en absoluto. Dijo mi nombre. Lo dijo de una manera que no había usado nunca, sin el tono levemente irónico que acompañaba cada vez que se dirigía a mí, sin la distancia calculada que mantenía incluso en los momentos en que fingía proximidad.
Lo dijo como alguien que está empezando a entender el tamaño de lo que ha hecho. Yo no respondí inmediatamente. Entré. El agente me siguió. Y lo primero que hice fue caminar por mi propia casa, habitación por habitación, con la calma de quien está haciendo un inventario de lo que le pertenece. El salón estaba reorganizado. Mis objetos personales habían desaparecido de las estanterías, sustituidos por cosas de ellos. Mi dormitorio, cuando abrí la puerta, estaba vacío de todo lo mío. El armario abierto. Los cajones abiertos. Nada. Volví al pasillo. Valeria seguía de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho en ese gesto que no es seguridad sino la imitación defensiva de la seguridad. Le pregunté, con una voz que salió más tranquila de lo que esperaba, ¿dónde estaban mis cosas? Me señaló el exterior con un movimiento de cabeza. Salí. En la acera, junto al muro del jardín, había varias bolsas de basura negra y 2 cajas de cartón. Reconocí el marco de mis padres asomando por encima de una de las cajas, con el cristal roto. Me detuve delante de las bolsas un momento. Las miré. Después me volteé hacia la puerta, donde Valeria seguía parada, y le dije con la misma calma, voy a entrar a mi casa. El agente le explicará lo que ocurrirá a continuación. Y entré. Y cerré la puerta detrás de mí. Y me senté en el banco del pasillo, ese banco de madera que yo había comprado en un mercadillo de Salamanca hace más de 20 años, y apoyé las manos sobre las rodillas, y respiré. Afuera se escuchaba la voz de la gente explicando la situación. Después se escuchó la voz de Valeria, más alta, contestando algo que yo no quise escuchar con detalle. Después el silencio. Y después, al cabo de un rato, el sonido de Mateo llegando, apresurado, con las llaves golpeando contra la puerta antes de que ésta se abriera. Me encontró sentada en el banco del pasillo, exactamente donde siempre me sentaba cuando llegaba de trabajar y necesitaba un minuto antes de entrar del todo. Me miró. Yo lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos fingió que todo estaba bien. Hay miradas que contienen conversaciones enteras. La de Mateo aquella tarde, en el pasillo de mi casa, era de ese tipo, densa, contradictoria, llena de capas que se superponían sin anularse. Había culpa, sí, pero también algo parecido al alivio de quien lleva tiempo esperando que ocurra lo que temía, porque al menos cuando ocurre ya no hay que seguir esperándolo. Había vergüenza, y había confusión, y debajo de todo eso, muy al fondo, había algo que reconocí porque lo había visto muchas veces cuando era pequeño, el niño que no sabe cómo arreglar lo que ha roto y se queda quieto esperando que alguien le diga qué hacer. Yo no le dije qué hacer. Todavía no. Me levanté del banco, lo miré durante un momento más, y después entré a la cocina a poner agua a calentar. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba que mi cuerpo tuviera una tarea concreta mientras mi cabeza ordenaba todo lo que había que ordenar. Escuché sus pasos detrás de mí. Escuché cómo se detenía en el umbral de la cocina. Escuché su respiración, que era la de alguien que está buscando por dónde empezar. Esperé. Puse 2 tazas sobre la encimera, saqué la caja de manzanilla, y esperé. Y Mateo, finalmente, habló. Lo hizo de una manera que no esperaba, sin rodeos, sin la versión pulida de sí mismo que solía desplegar cuando las situaciones se complicaban. Me dijo, con una voz que sonó pequeña y honesta al mismo tiempo, mamá, yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Te lo juro. Sabía que Valeria estaba planeando cosas. Pero no creí que fuera a hacer esto. Me quedé de espaldas a él un momento, con las manos apoyadas en la encimera. Después me volteé despacio y lo miré. Le pregunté qué cosas sabía que estaba planeando. Hubo una pausa larga, de esas que no son silencio sino cálculo, y yo lo dejé calcular, porque quería saber qué elegía decirme y qué elegía omitir. Al final me dijo que Valeria había hablado varias veces de que la casa era demasiado grande para 3 personas, de que sería mejor que yo tuviera mi propio espacio, de que había pisos pequeños en el barrio que se adaptarían bien a mis necesidades. Le pregunté si él había dicho algo cuando escuchó esas conversaciones. Volvió a hacer silencio.
Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me dio en toda la tarde. Le serví la manzanilla. Le puse la taza delante en la mesa, me senté frente a él, y lo miré de una manera que debía de resultarle incómoda porque desvió los ojos hacia la taza casi de inmediato. Le dije, con calma pero sin suavizar las palabras más de lo justo: Mateo, no te voy a gritar. No soy de esas. Pero necesito que entiendas exactamente lo que ha pasado aquí, porque creo que llevas tiempo construyendo una versión de los hechos que te resulta más fácil de sostener. Levantó los ojos. Seguí. Le dije que esta casa era mía. Que siempre lo había sido. Que él nunca había pagado nada, que los primeros meses había habido una contribución que se fue diluyendo hasta desaparecer, y que yo había callado ese asunto durante demasiado tiempo por razones que eran mías y de las que yo me hacía responsable. Le dije que callar no era lo mismo que no ver. Que yo había visto todo. Que había esperado, con una paciencia que en retrospectiva confundo con ingenuidad, que él encontrara solo el valor de decirme lo que era evidente. Mateo escuchó todo sin interrumpirme. Su expresión fue cambiando despacio, de esa manera en que cambia la cara de una persona cuando la están describiendo con exactitud y no tiene argumentos para contradecir lo que escucha. Cuando terminé, tardó varios segundos en responder. Y lo que dijo, aunque no fue suficiente para reparar nada por sí solo, fue lo más honesto que le había escuchado decir en años: tienes razón. En todo. Y lo sabía. Creo que lo sabía desde hace mucho tiempo y me convencí de que no hacer nada era diferente a participar. Pero no lo es, ¿verdad? Le dije que no. Que no lo era. Que la omisión tiene consecuencias igual que la acción, y que a veces las tiene más graves, porque quien omite mantiene la posibilidad de seguir diciéndose que no hizo nada malo. Le dije todo esto sin levantar la voz, sin gestos, con esa serenidad que no es frialdad sino la forma que toma el dolor cuando uno ha tenido tiempo de procesarlo en soledad antes de tener que expresarlo frente a alguien. Mateo lo recibió sin defenderse, y eso, a su manera, fue un principio. Afuera, el agente había terminado su gestión. Valeria había entendido la situación con la claridad que impone la presencia de alguien con autoridad legal, y se había retirado a la habitación que compartía con Mateo sin decir nada más. El agente llamó a la puerta de la cocina antes de marcharse, me informó brevemente de lo que había quedado registrado, me dejó un número de contacto por si lo necesitaba, y se fue con esa discreción profesional que uno agradece profundamente en los momentos en que no quiere que haya más gente de la necesaria. La casa quedó en silencio. Un silencio diferente al que yo conocía, más cargado, con más presencias dentro aunque hubiera menos ruido. Me levanté, dejé a Mateo en la cocina con su taza, y salí a recoger mis cosas de la acera. Lo hice sola, bolsa por bolsa, caja por caja. Era casi de noche y el aire de noviembre tenía esa frialdad seca de Madrid que corta diferente a otras ciudades. Los vecinos de enfrente, un matrimonio mayor que llevaba en el barrio más tiempo que yo, me observaban desde su ventana con esa discreción que no es indiferencia sino respeto por los límites ajenos. La señora Amparo me hizo un gesto con la mano cuando la miré. Yo asenté con la cabeza. Eso fue suficiente entre nosotras. El marco de mis padres tenía el cristal roto, como había visto desde lejos. Lo tomé con cuidado, lo sostuve un momento bajo la luz de la farola, y miré la fotografía detrás del cristal roto, mi madre con su vestido oscuro, mi padre con su traje de los domingos, los dos jóvenes y serios como mandaba la época, posando en el patio de la iglesia de San Pablo en Valladolid con esa rigidez que tenían los retratos de entonces pero con algo en los ojos que no engañaba. Eran felices. O estaban en camino de serlo. Llevé el marco adentro con el mismo cuidado con el que se lleva algo que no tiene precio porque su valor no es económico. Pasé el resto de la tarde rehaciendo mi habitación. No de la manera urgente de quien quiere borrar lo que ha pasado, sino con la calma deliberada de quien está recuperando su espacio de manera consciente. Cada cosa en su lugar. Cada objeto devuelto a donde tenía sentido. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y miré la habitación en penumbra, con solo la lamparita de la mesita encendida, y sentí algo que tardé un momento en identificar: era mío. Todo era mío. Y nadie me lo había dado.
Valeria no salió de su habitación hasta casi las 9 de la noche. La escuché moverse, escuché murmullos, escuché el tono bajo e intermitente de una conversación que era probable que fuera telefónica. Mateo entró un momento a preguntarme si iba a cenar algo. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si podía traerme algo. Le dije que no. Se quedó un momento más en el umbral y después se fue sin decir nada más, lo cual fue lo más acertado que podría haber hecho en ese momento. Lo que ocurrió a las 10 de la noche no lo planeé. No me senté a calcularlo ni a ensayarlo. Escuché que Valeria salía de la habitación, escuché sus pasos por el pasillo, escuché cómo se detenían frente a la puerta de mi dormitorio. Hubo 3 golpes, suaves, casi tímidos, que no encajaban en absoluto con la persona que yo había conocido durante los últimos 3 años. Dije que pasara. Valeria entró. Y la persona que entró era y no era la misma que yo había aprendido a leer durante todo ese tiempo. Seguía siendo ella, físicamente, con el mismo rostro, la misma postura, la misma manera de ocupar el espacio. Pero le faltaba algo esencial, la armadura. Esa capa de seguridad calculada, de superioridad silenciosa, de certeza en su propio derecho sobre las cosas que no le pertenecían. Estaba desprovista de todo eso, y lo que quedaba debajo era una mujer más joven de lo que solía parecer, más insegura de lo que jamás habría admitido, con los ojos enrojecidos de haber llorado en privado durante horas. Se quedó de pie cerca de la puerta. No se sentó, no porque yo no le ofreciera sitio, sino porque era evidente que no sabía si tenía derecho a pedirlo. La observé sin decir nada, esperando. Y ella empezó a hablar. Lo que dijo no fue lo que yo esperaba. Esperaba justificaciones, o ataques disfrazados de disculpa, o esa clase de arrepentimiento que en realidad es una negociación. En cambio, lo que salió de ella fue algo más difícil de sostener, porque era verdadero en sus partes más incómodas y eso lo hacía más complicado de rechazar sin más. Me dijo que llevaba meses sintiéndose invisible en esa casa. Que cada vez que yo entraba a una habitación, ella sentía que el espacio le pertenecía menos. Que Mateo la había convencido de que la casa era de los dos, de que yo no me quedaría para siempre, de que en algún momento sería natural que ellos la tomaran como propia. Me dijo que había cometido un error grave, que lo sabía, que no había excusa para lo que había hecho con mis cosas, y especialmente no la había para el Marco. Se quedó callada un momento y después dijo, con una voz que se quebró apenas en la última sílaba, vi la foto de sus padres cuando la saqué del armario y la puse en la caja. Supe en ese momento que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Y la crucé igualmente. Esa honestidad me descolocó. No me ablandó, no me hizo cambiar nada de lo que había decidido, pero me descolocó porque era la primera vez en 3 años que Valeria me decía algo que no tuviera una función estratégica detrás. Respondí con calma. Le dije que lo que me contaba sobre sentirse invisible me parecía importante y me parecía real, porque yo también había sentido cosas reales durante esos años que nunca había dicho en voz alta. Le dije que las dos habíamos fallado en ser directas cuando debimos serlo, y que eso no igualaba las responsabilidades, porque lo que ella había hecho tenía consecuencias concretas sobre mis cosas, mi casa y mi dignidad, mientras que lo que yo había hecho, o dejado de hacer, era callar demasiado tiempo. Le dije también que Mateo tenía una parte en todo aquello que ninguna de las dos podíamos asumir en su lugar. Valeria asintió. Después me preguntó algo que me sorprendió por su franqueza, me preguntó si era posible que las cosas cambiaran. Si había alguna manera. Yo la miré durante un momento antes de responder. Le dije que no lo sabía. Que no tenía esa respuesta esa noche, y que tampoco creía que fuera la noche adecuada para buscarla. Que lo que sí sabía era que nada podía cambiar sin honestidad, y que la honestidad que había mostrado en los últimos minutos era la primera condición necesaria, aunque no suficiente. Ella asintió de nuevo. Se levantó. Antes de salir se detuvo en el umbral y me dijo, sin girarse del todo, el cristal del marco lo pagaré yo. Y lo llevo a arreglar mañana, si usted me lo permite. Le dije que sí. Y cerró la puerta con suavidad. Me quedé sola en el silencio de mi habitación durante un rato largo. Pensé en lo que acababa de ocurrir.
Pensé en lo extraño que resulta el dolor humano cuando uno lo mira de cerca, sin las capas de historia y resentimiento que normalmente lo envuelven. Valeria no era mala en el sentido simple de la palabra. Era alguien con sus propias heridas mal gestionadas, con sus propios miedos que se habían traducido en comportamientos que habían dañado a otra persona. Eso no la eximía de nada. Pero sí lo hacía más complicado de despachar con un juicio limpio y definitivo. Mateo, en cambio, seguía siendo el nudo central de todo. Y con él la conversación pendiente era diferente, más antigua, más arraigada en cosas que no habían empezado con Valeria sino mucho antes. La tuve al día siguiente, un sábado por la mañana, mientras el sol entraba por la ventana de la cocina con esa luz limpia de noviembre que en Madrid tiene algo de regalo inesperado. Mateo llegó a la cocina temprano, antes de que Valeria despertara, y supe que había algo de intención en eso, quería hablar conmigo a solas. Me senté frente a él con el café. Y esta vez fui yo quien empezó. Le dije que quería hablarle de algo que llevaba tiempo guardando. No de lo que había pasado los últimos días, sino de algo anterior, más estructural. Le pregunté, directamente, por el dinero. Le pregunté cuándo había decidido que su contribución a esta casa era opcional. Le pregunté si en algún momento había considerado que yo también tenía gastos, que esta casa tenía costes reales, que su presencia aquí no era gratuita aunque yo nunca se lo hubiera exigido con la dureza que merecía. Mateo escuchó con la cabeza inclinada hacia la taza. Cuando levantó los ojos, tenían una expresión que no era exactamente vergüenza sino algo más profundo, reconocimiento. Me dijo que no tenía excusa. Que había dejado de pagar porque la situación económica se había complicado, pero que en lugar de decírmelo con honestidad había elegido el silencio porque el silencio no tenía consecuencias inmediatas. Me dijo que sabía que eso era cobardía. Que lo había sabido desde el principio. Me dijo también algo que no esperaba, que durante meses había tenido la sensación de que yo nunca le pediría cuentas, y que esa certeza, en lugar de hacerlo sentir agradecido, lo había hecho sentir peor consigo mismo, porque sabía que mi silencio era amor y él lo había usado como permiso. Eso me dolió de una manera particular. No porque fuera injusto, sino porque era exacto. Mi silencio había sido amor. Y yo lo había llamado paciencia, lo había llamado tolerancia, lo había llamado generosidad, pero en su raíz más honesta era amor mal administrado, amor que no había sabido cuándo poner condiciones sin dejar de ser amor. Le dije a Mateo que lo quería. Se lo dije con sencillez, sin preámbulo, porque era la verdad más importante de toda esa conversación y no quería que se perdiera entre todo lo demás. Le dije que lo quería y que precisamente porque lo quería no podía seguir siendo el refugio donde él se escondía de las consecuencias de sus decisiones. Le dije que era tiempo de que los dos entendiéramos nuestra relación de otra manera, sin que yo fuera el suelo que amortigua sus caídas y sin que él fuera el niño que espera que yo resuelva lo que él evita enfrentar. Mateo no respondió de inmediato. Tomó el café, lo dejó, lo tomó de nuevo. Después me dijo, con una voz que era la más adulta que le había escuchado en mucho tiempo, ¿crees que puedo cambiar? Le dije que no lo sabía. Que eso dependía de él y no de lo que yo creyera. Que lo que sí sabía era que el primer paso de cualquier cambio real era reconocer exactamente que había que cambiar, sin medias tintas, sin versiones suavizadas para consumo propio. Que eso lo había visto hacer en los últimos 2 días, y que era más de lo que había visto en los últimos 3 años. Que no era suficiente, pero que era un principio. Se quedó en la cocina después de que yo me levantara. Lo vi por el rabillo del ojo mientras recogía mi taza, sentado frente a la ventana, mirando el jardín con una expresión que no supe leer del todo pero que no era la de alguien que está planeando su siguiente movimiento. Era la de alguien que está, por primera vez en mucho tiempo, simplemente estando. Aquella tarde llamé a Rodrigo para informarle de cómo habían ido las cosas. Me preguntó si quería proceder con alguna medida adicional. Le dije que de momento no. Que la situación estaba bajo control y que prefería ver cómo evolucionaban los días siguientes antes de tomar ninguna decisión definitiva sobre la convivencia. Rodrigo lo entendió. Me dijo que si cambiaba de opinión, él estaría disponible. Le agradecí y colgué. Esa noche,
Los tres cenamos en la misma mesa por primera vez desde que había vuelto de Barcelona. No fue una cena cálida ni fue una escena de reconciliación. Fue simplemente una cena, tres personas compartiendo un espacio con la conciencia clara de todo lo que había pasado entre ellas y la incertidumbre honesta de lo que vendría después. Valeria sirvió la mesa sin que nadie se lo pidiera. Mateo recogió los platos al terminar. Yo preparé el café. Nadie habló de nada importante. Y en ese silencio compartido, que era diferente a todos los silencios anteriores porque no ocultaba nada sino que simplemente descansaba, sentí que algo había cambiado de manera irreversible. No reparado. No resuelto. Pero cambiado. Antes de acostarme, fui al pasillo y coloqué el marco de mis padres en su sitio, sobre la pequeña consola de madera que siempre había estado ahí. El cristal todavía estaba roto, pero la fotografía estaba intacta. Mis padres me miraban desde ese patio de iglesia en Valladolid con sus caras serias y sus ojos que no engañaban. Y yo los miré a ellos, en la penumbra del pasillo de mi propia casa, y pensé que si hubieran podido ver todo lo que había ocurrido en los últimos días, lo que más les habría importado no era que yo hubiera ganado, sino la manera en que lo había hecho, sin perder la compostura, sin perder la decencia, sin convertirme en una versión peor de mí misma para enfrentar lo que otros habían hecho desde su peor versión. Apagué la luz del pasillo y entré a mi habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí de verdad. El invierno llegó a Madrid ese año con más convicción que de costumbre. Las mañanas amanecían con una escarcha fina sobre el jardín que desaparecía en cuanto el sol subía lo suficiente, pero que mientras duraba le daba a todo un aspecto de cosa frágil y provisional, como si el mundo estuviera recordándose a sí mismo que nada es permanente. Yo lo miraba desde la ventana de la cocina, con el café en las manos, y encontraba en esa imagen algo que no era tristeza sino una especie de paz austera, la clase de paz que uno solo puede sentir cuando ha atravesado algo difícil y ha salido del otro lado sin haberse perdido a sí mismo en el proceso. Mateo y Valeria se fueron 3 semanas después de aquella noche. No fue una expulsión. Fue una decisión que tomaron ellos solos, o que tomaron juntos, después de varias conversaciones que yo no presencié y cuyo contenido nunca conocí en detalle, porque había cosas que no me correspondía saber y que tampoco necesitaba saber para entender lo esencial. Una mañana de diciembre, Mateo llamó a mi puerta, entró sin esperar respuesta como hacía cuando era niño, y me dijo que habían encontrado un piso en alquiler en Leganés. Que se mudarían el fin de semana siguiente. ¿Qué quería que yo lo supiera antes de que fuera un hecho consumado? Lo miré. Le dije que me parecía bien. Que era lo correcto. Que tenía que haber ocurrido antes, no como castigo sino como la consecuencia natural de dos adultos que necesitaban construir su propia vida en su propio espacio, sin el amortiguador permanente de una madre que sin querer seguía siendo el suelo sobre el que todo lo demás se apoyaba. Mateo asintió. Después me preguntó si podía abrazarme. Le dije que sí. Y nos quedamos así, de pie en el umbral de mi dormitorio, durante más tiempo del que ninguno de los dos habría admitido planear. El día que se marcharon, Valeria dejó sobre la consola del pasillo el marco de mis padres, recién recogido del taller donde había mandado cambiar el cristal. Estaba perfecto, el mismo marco de siempre, la misma fotografía, pero con el cristal nuevo que lo protegía sin alterar nada de lo que importaba. No dijo nada al dejarlo. Pasó por el pasillo con su última caja en los brazos, se detuvo un segundo frente a la consola, lo colocó con cuidado, y siguió hacia la puerta. Yo estaba en el salón y lo vi todo desde el sillón, sin moverme, sin decir nada. Hubo un momento, justo antes de que ella saliera, en que nuestras miradas se cruzaron. No sonrió. Yo tampoco. Pero hubo en ese cruce algo que no era hostilidad ni era afecto todavía, sino el reconocimiento honesto de dos mujeres que se habían visto de verdad, quizás por primera vez, demasiado tarde y al precio más alto posible. Carmen llegó el lunes siguiente con sus bolsas y su risa. Le había preparado el cuarto que daba al jardín, el más luminoso de la casa, el que siempre había sido habitación de invitados y que nunca había tenido un habitante permanente que le diera el uso que merecía. Cuando lo vio, se quedó parada en el umbral con las manos apretando las asas de su bolsa y los ojos brillantes, y me dijo que era demasiado bonito para ella.
Le dije que era exactamente lo que merecía, y que si seguía protestando la pondría en el cuarto de la lavandería. Se echó a reír, ese reír suyo que llena cualquier espacio sin pedir permiso, y entró a deshacer las maletas mientras yo ponía agua a calentar en la cocina. Aquella tarde, sentadas las dos en el jardín con los abrigos puestos porque el frío de diciembre no perdonaba pero el sol de la tarde invitaba a estar afuera de todas formas, Carmen me preguntó cómo me sentía. No sobre los hechos, no sobre lo que había pasado con Mateo y Valeria, sino cómo me sentía yo, dentro, en ese lugar donde las cosas ocurren antes de tener nombre. Le dije que me sentía liviana. Que era una sensación extraña, porque no había cambiado nada material de mi vida, seguía siendo la misma persona, en la misma casa, con el mismo jardín y el mismo café largo y solo de las mañanas. Pero algo en la manera de ocupar ese espacio era diferente. Como si durante años hubiera estado andando con un peso que había aprendido a ignorar, y al quitárselo no sintiera alivio sino la sorpresa de descubrir cuánto había cargado sin saberlo. Carmen me escuchó y dijo, con esa sabiduría práctica que tienen las personas que no han necesitado leer libros para entender la vida, es que ahora la casa es suya de verdad. Antes tenía su nombre en los papeles. Ahora la tiene en el aire. No encontré nada que agregar a eso. Mateo llamaba los domingos. Las primeras semanas las llamadas eran cortas, un poco tensas todavía, con silencios que los dos usábamos para reorganizar lo que íbamos a decir antes de decirlo. Poco a poco, con el paso de los meses, algo fue aflojando. No de golpe, no de manera dramática, sino como afloja el frío cuando llega la primavera, gradualmente, por acumulación de días templados, sin que haya un momento exacto en que uno pueda decir aquí terminó el invierno. Empezó a contarme cosas reales, las dificultades del piso nuevo, las conversaciones que estaba teniendo con Valeria, las cosas que estaba entendiendo sobre sí mismo que llevaba años evitando entender. Yo lo escuchaba. Hacía preguntas cuando tenía sentido hacerlas. No le daba respuestas que él necesitaba encontrar solo. Valeria tardó más. Era lógico. La distancia entre nosotras era más antigua y más complicada que la que había entre Mateo y yo, porque incluía capas de resentimiento y de orgullo que necesitaban más tiempo para disolverse. Pero una tarde de marzo, casi 4 meses después de que se hubieran ido, recibí un mensaje suyo. Breve, sin adornos, que decía simplemente que quería saber si podría venir a verme algún día, si yo lo consideraba posible. Le respondí que sí. Que me avisara cuando quisiera. Vino un sábado por la mañana. Nos sentamos en la cocina, que es donde ocurren las conversaciones que importan en esta casa, y hablamos durante casi 2 horas. Hablamos de cosas que nunca habíamos dicho, cada una desde su lado, con la honestidad incómoda y necesaria de quien ya no tiene nada que perder en una relación que ha tocado fondo y que solo puede ir hacia arriba o no ir a ningún sitio. Me contó de su infancia en Murcia, de una madre que había sido dura con ella de maneras que no eran crueldad evidente sino esa exigencia fría que a veces se confunde con ambición. Me contó que había crecido con la convicción de que los espacios había que tomarlos porque nadie te los cedía. Que esa convicción la había llevado lejos en algunas cosas y la había dañado profundamente en otras, y que lo de mi casa había sido el momento en que esa manera de entender el mundo había colisionado con sus consecuencias reales de una forma que ya no podía ignorar. La escuché. Le dije que entendía más de lo que ella pensaba. Que yo también había aprendido cosas sobre mí misma en todo ese proceso, que el silencio no es virtud cuando encubre lo que debería decirse, que la generosidad sin límites no es generosidad sino una forma de abdicar de uno mismo, y que el amor, incluso el amor más genuino, necesita estructura para no convertirse en el territorio donde otros ejercen lo que uno no se permite reclamar. No nos convertimos en amigas ese día. Sería deshonesto decir que sí, porque la amistad necesita tiempo y las heridas necesitan cicatrizar antes de que uno pueda tocarlas sin dolor. Pero algo se asentó entre nosotras que era más valioso que la simpatía superficial que nunca habíamos tenido, era respeto real, ganado a través de la verdad dicha en voz alta, que es la única manera en que el respeto verdadero se construye. Hoy, mientras escribo todo esto, el jardín está en plena primavera. La bugambilla que planté hace 12 años en el muro del fondo está en flor, con ese rosa encendido que cada año me sorprende como si fuera la primera vez.
Carmen está en la cocina preparando algo que huele a guiso de lentejas y a hogar en el sentido más completo de la palabra. Mateo vendrá el domingo, como cada semana. Valeria vendrá con él, como ha venido los últimos 2 meses, con esa prudencia nueva que le sienta mejor que toda la seguridad calculada que solía llevar encima. La fotografía de mis padres sigue en la consola del pasillo. El cristal nuevo brilla de una manera ligeramente diferente al anterior, y esa diferencia, pequeña y visible solo si uno sabe buscarla, me parece la imagen más exacta de todo lo que ha ocurrido. Las cosas rotas que se reparan no quedan iguales. Quedan distintas. A veces, si uno ha tenido la honestidad de repararlas bien, quedan incluso más sólidas que antes. Pero siempre distintas. Y aprender a querer lo que queda después de la rotura, sin idealizarlo ni lamentarlo, es quizás lo más adulto que una persona puede hacer con su propia historia. No soy la misma mujer que viajó a Barcelona con una inquietud sin forma en el pecho y una maleta pequeña para 2 semanas. Soy la misma y soy otra, que es exactamente lo que le ocurre a cualquiera que atraviesa algo verdadero sin mirar hacia otro lado. Aprendí que el silencio tiene un precio. Que la generosidad necesita ser consciente para no convertirse en su propio opuesto. Que las personas que nos hacen daño casi nunca son simples, son complicadas, heridas, imperfectas, igual que nosotros. Y que la justicia, cuando se ejerce con dignidad y sin crueldad, no necesita celebrarse. Solo necesita ser. La casa huele a lavanda y a lentejas y a primavera que entra por las ventanas abiertas. Huele a mí. A lo que construí. A lo que defendí. A lo que, finalmente, aprendí a habitar de verdad.